Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Identidad desde Uruguay. Estamos como cada 2 semanas con ustedes aquí en una nueva entrega. En esta ocasión volvemos a contar con Rodrigo Barser para hablar de las migraciones a Norteamérica. Nos quedamos en el siglo... Bueno, en la época colonial, estábamos en la época colonial en esa primera entrega y vamos con la segunda para hablar del siglo XIX. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, un placer que atiendas de nuevo la llamada de Radio Sefarad para sumergirnos en esta segunda entrega de las migraciones de la población judía al norte, a Norteamérica o a Estados Unidos un poquito más adelante, porque les adelantamos que tendremos una tercera entrega dedicada exclusivamente al siglo XX, pero ahora vamos con ese 1800 en adelante. Sí, dijiste bien al comienzo, porque nos habíamos quedado en la época colonial, así que vamos a avanzar ahora y vamos a pasar ya a lo que es la inmigración de los judíos europeos a ya un Estados Unidos fundado en el siglo XIX, ¿no? Para empezar, podríamos decir que digamos, la fuerte inmigración judía que se empieza a ver y a sentir en los Estados Unidos comienza a partir de la década de 1830, porque es a partir de esa década que en Europa comienzan a producirse movimientos revolucionarios que desgraciadamente no logran mejorar la suerte de los judíos. Bueno, en países como Alemania, lo que es Europa Central, y luego con lo que va a ser el desmoronamiento del imperio zarista, del imperio ruso, que también va a traer, luego vamos a hablar de ello, un contingente masivo de judíos de Europa Oriental. Pero vamos a empezar por el principio. Como te decía, es a partir de 1830 que comienza la emigración judía alemana a los Estados Unidos. Y como anota el historiador Abba Eban, quien luego será canciller israelí, dice que el inmigrante judío alemán va a encontrar en los Estados Unidos, a excepción del esclavo o el liberto negro, un país que va a ofrecer igualdad sin distinción de credo ni de nacionalidad, además de la libertad de palabra y de prensa, y ya una democracia desarrollada. En tal sentido, podemos recordar, por ejemplo, que el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos dice enfáticamente que no se exigirá nunca ninguna comprobación religiosa como requisito para ningún empleo ni función pública de los Estados Unidos. Esto le va a dar a los judíos en Estados Unidos, a diferencia de lo que les sucedía en Europa, una ventaja social y jurídica enorme, porque les va a abrir las puertas a todos los quehaceres humanos y a todas las profesiones en general que en las que se propusieran formar y desempeñarse, ¿verdad? Bueno, y así es que comienzan a llegar muchos judíos alemanes a los Estados Unidos, y en particular en la década de 1840. ¿Por qué se van a marchar? Primero hay que mencionar algo que no es para nada menor, que es el hecho de que no es que solamente los judíos alemanes van a emigrar a Estados Unidos, sino que en paralelo a la inmigración judía alemana, también van a emigrar muchísimos alemanes no judíos a los Estados Unidos por causas, digamos, que también llevaron a los judíos alemanes a decidir marcharse de su país natal. Y ahí encontramos causas como el exceso de población, la avidez de tierras, la desocupación, los nuevos métodos de producción que desalojaron a los pequeños agricultores y artesanos, y toda una efervescencia revolucionaria que comienza a sentirse, a manifestarse a partir de la década de 1840 en Europa, ¿no? En particular, los judíos se van a marchar por, temas que desgraciadamente a los judíos han aquejado a lo largo de toda su historia: la persecución,
Pero también van a aparecer problemas como las leyes restrictivas, que van a limitar seriamente la vida de los judíos en Europa Central y luego Oriental, las dificultades económicas y además, un factor que no es menor, el fracaso de movimientos que habían sido ampliamente apoyados por judíos alemanes, que abogaban por la revolución y la reforma, y no van a ser recibidos con el beneplácito que se esperaban. Entonces así Estados Unidos aparece como un antídoto a todos estos males, ¿no? Se dan cuenta de que el lugar No en hay el que lugar, ¿no? estaban, No hay lugar, digamos, para ellos en ese claro, momento. claro, veían que prácticamente no había cabida. Entonces, fíjate tú que entre 1827 y 28, o sea, una década antes del momento en que estaba mencionando recién, llegan ya más de 10.000 alemanes que desembarcan en Nueva York. Y en 1847, Abba Eban, el historiador al que hacía referencia recién, comenta que partieron a los Estados Unidos 50.000 alemanes. Y para 1910, al comenzar el siglo XX, ya había en Estados Unidos 6 millones de alemanes. Hiciste una pausa y Por lo, desde luego yo creo que todos los sí, oyentes también se han quedado, ¿no? Con esa, es una buena cifra y gran cifra. sí, muy, muy, pero muy llamativa. Bueno, por ejemplo, para el estallido de la Primera Guerra Mundial, había 250.000 judíos germanoparlantes que van a expandir además la geografía judío-americana y se van a establecer en pequeñas ciudades y pueblos más que nada del medio oeste, el oeste y el sur de Estados Unidos. Y estos judíos alemanes en un principio comienzan como vendedores ambulantes y se van a afincar en algunos de los pueblos que había por el camino, abriendo un pequeño negocio. Y lo interesante es que esta dispersión de judíos por toda la extensión del país va a ayudar a que el judaísmo como religión deje de percibirse como una religión minoritaria de un contingente inmigratorio, sino que va a comenzar a aparecer como una religión nacional. Y eso le va a dar cierto reconocimiento y cierta respetabilidad a nivel nacional y social al judaísmo, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, entonces, al promediar, digamos, el siglo XIX, ya había un buen número de judíos alemanes en los Estados Unidos, y un par de décadas después, en, en el año, si tengo por aquí anotado, en el año 1875, el rabino reformista Isaac Mayer Weiss va a fundar el primer seminario judío permanente de los Estados Unidos, en la ciudad de Cincinnati. ¿Y por qué? Porque esta ciudad que, algunos consideran que fue como inventada por los judíos alemanes, era una puerta al comercio en el medio oeste, en lo que es la llanura central de los Estados Unidos y el oeste. Entonces esta ciudad se va a forjar como el asiento del judaísmo reformista americano y además el hogar del primer líder americano del movimiento, como decía recién, el rabino Isaac Weiss, que era un inmigrante de Bohemia y además va a fundar el periódico y el seminario de la misma denominación, ¿no? Cabe mencionar que además los judíos alemanes van a crear la Bnei Brit, el Comité Judío Norteamericano y también el Consejo Nacional de Mujeres Judías de los Estados Unidos. Bueno, y siempre hay, digamos, circunstancias que, digamos, modifican las condiciones de vida y también pueden llegar a catalizar, ¿no? Procesos que beneficien o perjudiquen a las distintas poblaciones nacionales. Y si haces un poco de memoria,
no sé si tenés presente lo que fue la fiebre del oro de California en la década de 1850. Bueno, esta fiebre del oro, ¿no? Cuando se hallan Sí, muy importantes muchos yacimientos yacimientos, minerales. donde todo Claro, el mundo quiere ir a exactamente. hacerse rico, o supuestamente, ¿no? Esa era la idea. Claro, exactamente. Y bueno, esa fiebre del oro de California va a arrastrar a muchos judíos, como también a muchos otros compatriotas norteamericanos, y van a surgir congregaciones en campamentos mineros, como también, ¿no? Hizo surgir congregaciones cristianas, protestantes principalmente, ¿no? Dada que bueno, digamos, la denominación cristiana prevaleciente de los Estados Unidos siempre ha sido la protestante, justamente sí, por circunstancias históricas, ¿no? Como hacíamos referencia en el primer programa, que fue una de las principales causas de emigración de ingleses Mm, al principio en la costa este de lo que luego va a ser los Estados Unidos. ujú. Bueno, ahí seguimos, Este, ¿no? Estamos en California, Baja California, Ujú. fiebre del oro, 1850, tenemos todavía medio siglo por delante. Sí, así es. Bueno, van a ir surgiendo van a ir surgiendo las grandes instituciones judías, digamos, de los Estados Unidos que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el año 1886 se va a fundar la famosa Yeshiva University, que es bueno, un instituto de ortodoxo moderno, que va a incluir facultades además de medicina, obras sociales y educación. Este, y bueno, además se va Ubícanos, a crear un... Rodri, ¿Cómo? dónde se funda la Yeshiva University? En Nueva York, sí, en Nueva York también. Nueva York digamos, ya comienza desde, A ser el centro, digamos, ¿no? Un poco el al centro. promediar el siglo Ujú, XIX, ya aparece como, digamos, se podría decir, el principal epicentro judío del mundo, ujú, ¿no? esa es la palabra. Ujú. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ya hacia, hacia el último tercio, digamos, del siglo XIX, es que empieza a dar la inmigración judía de Europa Oriental, ¿no? Europa del Este, que va a ser una emigración con características muy diferentes a la judío-alemana, tanto por las condiciones en las que llegaron a los Estados Unidos, como también por sus propias características culturales y religiosas, que eran muy diferentes a las de los judíos alemanes. Recordemos que, bueno, Europa Oriental hacia fines del siglo XIX comienza a desintegrarse porque comienzan a descomponerse los antiguos regímenes feudales, además los nuevos órdenes sociales y la tecnología moderna aplastan a los pequeños propietarios rurales, a los sacerdotes incluso y miembros de las corporaciones. Además, los grandes terratenientes van a expulsar a los campesinos y a los intermediarios judíos y bueno, la fabricación moderna también que va a destruir al artesano, ¿no? Todo eso hace, bueno, trae por supuesto consigo toda una desestabilización política que va a motivar a muchos judíos de Europa Oriental también a A migrar. evaluar y Ujú, terminar, decidir yéndose también a los Estados Unidos. claro. Y bueno, en- quiero, a ver, al decirte algo más exacto que tenga que ver con la situación de los judíos en, de Europa Oriental. Bueno, te dejamos hojear tus documentos. La verdad es que estamos ya acercándonos al final en Mm. este transcurso, ¿no? En estos ya años finales del siglo XIX por esa migración. Les recordamos que estamos en la segunda edición de estas migraciones judías al norte del continente americano. No sé si has Sí, dado con esos datos. sí, bueno, el 65%, acá estaba viendo que el 65% de los inmigrantes judíos
se van a radicar en las zonas metropolitanas. Y tengo el testimonio, por ejemplo, de un escritor y periodista danés de nombre Jacob Riis, que emigró a los Estados Unidos en 1870, que va a dar cuenta del empeño que ponían los judíos, principalmente de Europa Oriental, en lo que va a ser el trabajo y la fabricación textil, ¿no? Bueno, Abba Eban dice que después de 1890 la fabricación de ropa en los Estados Unidos era casi en su totalidad una industria judía, dirigida, manejada y hasta poseída en propiedad por judíos del este de Europa. Para 1890, más de 13.000 judíos en el Lower East Side de Nueva York, dice Abba Eban, y lo cito, se afanaban empeñosamente para vestir a una nación. Y quizás para concluir en este programa, tengo, como te decía, el testimonio de un escritor y periodista danés que emigró a los Estados Unidos en 1870, Jacob Riis, que dice lo siguiente: tomé un tren elevado de la Segunda Avenida y viajé 1 kilómetro hasta el distrito de los Talleres. Cada ventana abierta de las grandes casas de vecindad, que se eleva como una pared de ladrillo, continúa a ambos lados del camino. Permite vislumbrar uno de esos talleres cuando el tren pasa velozmente. Se ven hombres y mujeres, inclinados sobre sus máquinas o sobre sus tablas de planchar junto a las ventanas, semidesnudos. La calle parece una gran planchada tendida a través de un taller interminable donde se afanan multitudes. Tanto da que sea la mañana, el mediodía o la noche, el escenario es siempre el mismo. Bueno, pues ese testimonio da cuenta de esa afirmación anterior que nos hacía Rodrigo Barser también, de la mujer previa a este periodista danés, que nos comentaba que al final estaban vistiendo, ¿no? Estaban vistiendo a toda una nación desde esas fábricas que nos comenta Rodrigo, para cerrar esta segunda entrega de las migraciones judías al norte de Europa. Bueno, al norte, desde Europa, podemos decir, del centro norte de Europa hasta Norteamérica, y ya entrando en Estados Unidos tras esa época colonial que pueden escuchar en la primera entrega. No acabamos aquí porque les esperamos en una tercera. No sabemos si será la última, pero sí que entraremos en el siglo XX en esa próxima entrega de Identidad desde Uruguay, dedicada, gracias a Rodrigo Barser, a estas migraciones. Gracias a ti nuevamente. Bueno, y también un saludo a todos los oyentes. Y bueno, nos veremos entonces en una próxima entrega para hablar más sobre cómo se van a organizar los judíos en Estados Unidos en el siglo XX, con todas las organizaciones que comienzan a aparecer. Pues... Y además la actividad la actividad sionista que pasa a ser en Estados Unidos, digamos, el centro del movimiento, ¿no? Muy bien, pues gracias a ti, Rodrigo, y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan. Les invitamos a buscar otros programas de Identidades de Uruguay, a escuchar, si no lo han hecho, esa primera entrega de las migraciones al norte de América, y a esperar por la próxima entrega. Gracias a Jorge Schneiderman también por los contactos, como siempre, que nos ofrece y que nos busca desde Uruguay para hacer este programa. Y de nuevo, Rodri, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.